Para mí es un honor contar hoy con la presencia de clínico. Damos gracias a Dios porque él está a cargo del programa de vigilancia virológica de Inciensa. Y en este momento él nos va a compartir una charla que es de impacto a nivel país. Entonces, doctor, bienvenido. Es un placer recibirlo. Hola a todos, buenas tardes. Si no me escuchan bien, me dicen, y si no, pues voy a asumir que me escuchan bien, porque estos audífonos en realidad no los uso muy seguido, pero ya me han servido hace como un año. Bueno, como les comentó la doctora, primero que todo, bueno, yo trabajo en Inciensa, soy microbiólogo, trabajo en el Centro Nacional de Referencia de Virología desde el 2009 y desde más o menos 2016 trabajo con virus respiratorios y desde 2019, que cuando se jubiló la doctora Jenny Lara, que probablemente algunos de ustedes conocerán a la doctora Jenny Lara, habrán conocido a la doctora Jenny Lara, yo pasé a encargarme del Centro Nacional de Influenza. Entonces trabajo dentro del Centro Nacional de Influenza, que forma parte del Centro Nacional de Referencia de Virología, y además estoy a cargo de la vigilancia basada en laboratorio de virus respiratorios. Es importante mencionar en este punto que yo estoy aquí en representación de varias personas. Por un lado, estoy en representación del Grupo Técnico Nacional de Vigilancia de Virus Respiratorios, porque muchas de estas cosas son cosas que se trabajan en el seno del grupo técnico, en donde hay personal tanto de la caja como del ministerio. Y por el otro lado, también hablo en representación de todos mis compañeros acá en Cienza y en realidad pues también de todos los colegas y laboratorios que nos refieren muestras y trabajan con nosotros en la vigilancia. Entonces, sin más por el momento, inicio. Como para que tengan una idea de cuál va a ser el contenido de la presentación, voy a empezar hablando en general sobre la vigilancia epidemiológica de virus respiratorios, luego vamos a hablar un poco más sobre lo que es la vigilancia basada en laboratorio de virus respiratorios, y luego vamos a profundizar un poco más en virus influenza. ¿Por qué? Porque toda la vigilancia de virus respiratorios nació con influenza. Precisamente con influenza vamos a ver, yo creo que está mejor estructurada desde antitos de 2009, desde la pandemia de 2009, pero aunque la primera gran pandemia fue generada por virus influenza y todas las pandemias que han habido han sido provocadas por virus influenza, a excepción de la pandemia del COVID-19, y la primera gran pandemia fue la pandemia la gran pandemia de 1918, que también se la llamaba la pandemia española. Entonces, al fin y al cabo, todas las características que tiene el virus influenza es lo que hacen que haya que ponerle tanta atención, y eso lo vamos a ir viendo conforme va avanzando la charla. Bueno, entonces vamos a hablar desde el punto de vista de epidemiología, primero de la vigilancia de influenza, COVID y otros virus respiratorios. En realidad estamos en este momento trabajando en un protocolo integrado de vigilancia epidemiológica de influenza, COVID-19 y otros virus respiratorios, porque antes, en 2018 se emitió un protocolo de vigilancia de influenza, y ahorita, como ustedes saben, hay lineamientos para la vigilancia de COVID-19 que contempla la vigilancia, de cierta manera, la vigilancia de otros virus respiratorios, pero no es un lineamiento integrado, es un lineamiento de COVID que integra el no descuidar los demás eventos respiratorios. Entonces, muchas de las cosas que les voy a decir ahorita es algo que ya hemos trabajado a lo interno del grupo. Entonces, como para ubicarnos un poco, porque bueno, yo no sé, aquí probablemente hayan colegas, compañeros, médicos, enfermeras que trabajan en epidemiología. Entonces, yo no soy epidemiólogo, yo soy microbiólogo con una maestría en microbiología, pero he trabajado mucho tiempo del lado de la mano de epidemiólogos, entonces pues algo he aprendido. Pero en todo caso, habrán epidemiólogos acá que sepan mejor, así que cualquier cosa, después al final, pues podemos hablar todo lo que ustedes gusten respecto a cualquier término que yo pueda dar mal desde el punto de vista epidemiológico. Entonces, ¿qué es epidemiología? Epidemiología es el estudio de la frecuencia y distribución de los eventos de salud y de sus determinantes en las poblaciones humanas. Es la tradicional tríada de tiempo, lugar y persona, ¿verdad? Eso es algo que se repite mucho, tiempo, lugar y persona. Y luego la vigilancia epidemiológica es básicamente cómo utilizamos epidemiología para prevenir y controlar los problemas de salud, aplicado principalmente en este momento y a todo lo que yo les voy a hablar, a la reducción del impacto de los problemas de salud sobre la salud pública. Entonces hablamos de eventos, que entonces eventos es influenza, COVID-19, por ejemplo, dengue y todos esos son eventos. Entonces lo que hacemos, lo que tratamos de hacer con la vigilancia epidemiológica es reducir el impacto de esos eventos sobre la salud pública.
Entonces vean cómo ya estamos dando un salto de lo que es la salud individual del paciente, que eso se hace mucho bueno, en los establecimientos de salud, que eso es lo que muchos de ustedes probablemente se dedicarán, pero entonces ya saltamos a un panorama un poco más grande en donde ya el trabajo en grupo, por decirlo de alguna manera, ya revierte mayor interés porque los resultados son para salud pública y no solamente para una sola persona. Entonces, como para empezar un poco más claramente, siempre dentro de la vigilancia es importante definir cuáles son los objetivos que usted quiere con su vigilancia. Porque la vigilancia, como les mencioné, tiene que servir para algo. Ese servir para algo es reducir el impacto de los eventos en salud pública. ¿Y cómo se reduce ese impacto? Pues tomando decisiones. Entonces hablamos mucho de que la vigilancia epidemiológica permite la toma de decisiones en salud pública, pero se tiene que tener claro cuáles son las decisiones que usted va a tomar o esas decisiones en qué ámbito se van a desenvolver. Entonces, para eso es que usted fija los objetivos, porque luego los objetivos le va a definir usted qué muestras va a usar, a qué pacientes va a revisar, qué institución va a ser la responsable, qué datos quiere usted generar, cómo los va a analizar, cómo se va a investigar los casos, cómo se van a notificar y registrar esos casos. Todo eso que conocen muchos de los que ya trabajado en epidemiología. Pero entonces, y esto que les voy a mostrar ahora, como les dije, es algo que estamos trabajando en este momento dentro de un protocolo integrado de vigilancia respiratoria. Entonces, lo primero es poder describir los patrones epidemiológicos de la circulación de influenza, SARS-CoV-2, virus respiratorio sincicial y otros virus respiratorios. Antes era solamente influenza y otros virus respiratorios, pero llegó SARS-CoV-2 y entonces ahora sabemos que SARS-CoV-2 también está de la mano con la importancia, por lo menos en el impacto en los servicios de salud respecto a influenza. Entonces, por eso es importante también tomarlo mucho en cuenta, pero también se ha visto en los últimos años, al final les voy a mostrar un poco más porque es sobre virus respiratorio sincicial, y entonces son SARS-CoV-2, influenza, virus respiratorio sincicial y otros virus respiratorios. Al final el protocolo podría llamarse solamente influenza y otros virus respiratorios, eso pues es secundario, pero sí es importante que tomen en cuenta el impacto de esos tres virus que al fin y al cabo pues desde el punto de vista de impacto sobre los servicios de salud probablemente sean los que tienen mayor impacto. Ahora, entonces, para describir los patrones epidemiológicos, vamos a establecer la línea base para la actividad de cada uno de los virus. ¿Qué otros virus respiratorios? Vamos a tener ahí, por ejemplo, adenovirus, metanemovirus, para influenza 1, 2 y 3, los coronavirus endémicos, que eran 4, y otros, que en este momento pues, probablemente se me está olvidando. Rinovirus, que el rinovirus es uno que ha tenido, que sí representa bastantes casos. Luego tenemos también definir la estacionalidad de la influenza, SARS-CoV-2, virus respiratorios y otros virus, o virus respiratorios inicial y otros virus respiratorios, y eso es poder definir en qué momento es que se dan las estaciones o temporadas de virus respiratorios. Eh, que eso es muy importante porque en el momento que usted sabe cuándo es que usted espera el pico de los casos, es que en ese momento o antes de ese momento usted podría aplicar medidas, y eso es lo que se hace precisamente con la vacunación. Se vacuna precisamente antes de una de las temporadas de influenza, que es una temporada que hay más o menos como en mayo o abril. Ahora vamos a ver un poco más de eso. Bueno, un poquito más después de eso. Eso ha ido cambiando y puede variar de un año a otro, pero anda más o menos por ahí. Luego también identificar el inicio y la finalización de la actividad de virus respiratorios en umbrales definidos, y muy importante también caracterizar la severidad, transmisibilidad e impacto por virus respiratorios, y esto de la mano con esto, pues también va, por ejemplo, poder definir cuáles son los grupos de riesgo, que eso ya está definido, pero pues se van caracterizando todos los años con la vigilancia. También generar información relacionada con la carga de la enfermedad, la efectividad y el impacto de las vacunas contra los virus respiratorios, eso también es muy importante, carga de enfermedad y vacunas, y luego también poder monitorear los patrones virológicos y las características genéticas de los virus circulantes. Aquí entra, y esto va muy de la mano con lo que es la vigilancia, el componente de la vigilancia basada en laboratorio, pero eso no significa que solamente en este objetivo se hace la vigilancia basada en laboratorio. Y cuando hablamos de vigilancia basada en laboratorio, de manera más sencilla, lo que podemos referirnos es de las muestras que se van a tomar para ver cuáles son los virus respiratorios que están circulando. Esa es la vigilancia basada en laboratorio. Pero también si vemos, por ejemplo, para poder describir la estacionalidad de los virus, para identificar el inicio y la actividad de los virus, todo eso, eso también necesita un componente de vigilancia basada en laboratorio, a pesar de que esté dentro de este objetivo. Sin embargo, este objetivo sí es meramente basado en laboratorio. Uno, tiene que ver con proporcionar virus candidatos para la composición y producción de la vacuna contra influenza.
Este punto hace referencia específicamente al Centro Nacional de Influenza, que ahora vamos a ver un poco más que cómo es que el Centro Nacional de Influenza, que es donde yo trabajo, comparte muestras que nos envían todos los laboratorios del país, bueno, principalmente los laboratorios de la Vigilancia Centinela, para poder evaluar año con año cuál es la vacuna contra influenza o la composición de la vacuna contra la influenza que se va a aplicar. Luego también podemos describir las características genéticas y antigénicas de los virus circulantes y monitorear las variantes de interés y de preocupación de SARS-CoV-2, que esto tiene que ver con la vigilancia genómica, que los compañeros que trabajen por acá en epidemiología ya habrán escuchado de la vigilancia genómica y pues también los colegas de laboratorio que nos envían muestras para vigilancia genómica también la conocerán. Entonces, todos estos objetivos, a la hora que usted cumple estos objetivos, obtiene información que permite la toma de decisiones. Y precisamente en eso se basa la vigilancia epidemiológica. Entonces, como para ir empezando, además de los objetivos, esto se los puse meramente como algo ilustrativo para que vean cómo es importante conocer cuál es la presentación clínica de los diferentes eventos que se van a vigilar. En este caso, esto es nada más, como les mencioné, un ejemplo para ilustrar la presentación clínica de influenza. Entonces, ¿qué es lo que permite saber en qué porcentaje de casos se presenta cada uno de los síntomas? Eso permite elaborar lo que se conoce como una definición de caso. La definición de caso es lo primero que usted le va a decir para su vigilancia, qué es lo que usted va a buscar. Porque si vamos a establecer una vigilancia de virus respiratorios, no podemos, tenemos que saber muy bien qué es lo que vamos a vigilar y a quién vamos a buscar para poder establecer esa vigilancia. Por eso se establece la definición de caso. Entonces, vean cómo la definición de caso va a afectar la sensibilidad y la especificidad del sistema. ¿Por qué? Porque si tenemos una sensibilidad, una definición de caso muy amplia, que sería muy sensible, probablemente vaya a ser poco específica y lo vamos a explicar acá. Vamos a ver. Dentro de las definiciones de caso que se utilizan para vigilancia de virus respiratorios, que son ETI, por un lado, que aquí viene mal traducido, pero esto es ETI, enfermedad tipo influenza. También tenemos la infección respiratoria aguda, que es la IRA, y la infección respiratoria aguda grave, que es la IRA-G. Entonces, dentro de la IRA es probablemente la que representa la mayor sensibilidad, pero la menor especificidad. Y cuando digo mayor sensibilidad es porque es muy amplio. Vean que al fin y al cabo lo único que indica es uno de los siguientes síntomas, es decir, o tos, o dolor, o disnea, o rinorrea, con o sin fiebre. Más, podría ser solamente tos sin fiebre. Pues vean cómo al fin y al cabo eso es muy sensible, porque usted va a tener dentro de su flujo de pacientes y dentro de su vigilancia muchas personas con tos sin fiebre, pero de esos probablemente muchos, la gran mayoría, no van a ser ni influenza, ni COVID, ni virus respiratorio sincicial, ni muchos de los otros virus. Entonces, así es como hay que evaluar la definición de caso. Entonces, por eso se establecen diferentes definiciones de caso y usted establece su vigilancia de acuerdo a cada una de esas definiciones de caso, de acuerdo con lo que usted quiere obtener de cada una de esas definiciones de caso. Entonces, vean, esa es la definición de IRA. Luego, vamos a ver, escalando en gravedad, tendríamos la definición de lo que es la enfermedad tipo influenza. La enfermedad tipo influenza es aparición de síntomas en los últimos 10 días, tiene que tener fiebre o haber referido fiebre, que esa es otra de las cosas que hemos hablado también, y que tenga infección, es decir, que tenga tos, que la tos va a ser un indicador de que es una infección respiratoria y que no vaya a ser una infección, no sé, de oídos, por ejemplo, o, no sé, de garganta, o ustedes saben, ¿verdad? Ustedes saben mejor que yo, porque ustedes son médicos, pero hay muchas otras cosas que podrían dar estos dos sin tos. Y luego la IRA-G es básicamente una enfermedad tipo influenza, pero con un criterio de hospitalización que va de la mano con generalmente con el porcentaje de saturación de oxígeno. Entonces, esos son las tres definiciones de caso que se van a usar. Entonces, ahí o sea, yo voy a buscar dentro de todo lo que tengo alrededor y ahí entonces todos esos son los que yo voy metiendo a mi bolsa. Lo que no cumpla dentro de estas definiciones de caso son los que van a quedarse fuera de mi bolsa porque no puedo verlos a todos, ¿verdad? Y para eso hay otras definiciones de caso para otras cosas, como para por ejemplo, vigilar enfermedad diarreica, que se me ocurre así fácilmente, o por ejemplo, para vigilar dengue. Entonces, cada uno va a tener su definición de caso. Entonces, cómo vamos a estructurar esta vigilancia? Para poder estructurar esta vigilancia, entonces podemos hablar de qué estrategias de vigilancia vamos a usar. Entonces, vamos a hacer la vigilancia de IRAS, de infección respiratoria aguda, que esto generalmente se basa solamente en notificación y registro, es decir, no se va a hacer pruebas de laboratorio a todas las IRAS.
Luego tenemos la vigilancia de ética y la vigilancia de ética, como estaba hablando un día de estos con la doctora Guzmán de la caja, que ya me mencionó que básicamente la ETI es una IRA, pero que se capta en un establecimiento centinela. Entonces, si hay un área de salud que forma parte de la vigilancia centinela y captan una IRA, se va a quedar como una ETI. Yo sé que la definición, vamos a ver, tiene que haber una fiebre por medio. La ETI sí requiere fiebre y la IRA no. Pero a nivel operativo a veces las cosas no son tan sencillas como cuando se habla en el papel. Pero así está, entonces ETI va a ser en las áreas de salud centinela y sí se les va a tomar muestras a todas estas que provengan de la vigilancia centinela. Luego tenemos la vigilancia intensificada de IRAG, que va a ser la vigilancia de IRAG en los establecimientos centinela, en los hospitales centinela, pero también en todos los hospitales se van a vigilar las IRAG que generan una OSI y las IRAG que fallecieron. Y en esos también se va a tomar muestra a todos. Entonces, tanto en el caso de ETI como en el caso de las IRAG, la vigilancia específica de IRAG, hablamos de una vigilancia integral que va a ser clínica, epidemiológica y basada en laboratorio y de laboratorio. Entonces, vamos a hacer la vigilancia intensificada de todas las IRAG, pero en los hospitales Centinela nada más. En los demás hospitales del país, que esto debería aplicar no solamente para los hospitales públicos, sino también para los hospitales privados, se deberían vigilar las IRAG de UCI y las IRAG de pacientes fallecidos. A estos se les va a hacer una vigilancia integral, tanto clínica, epidemiológica, como basada en laboratorio, que eso también aplica para la CETI. Como les mencioné, para la CIRA solamente notificación y registro, no requiere toma de muestra. Entonces aquí no hay un componente de vigilancia basada en laboratorio. La vigilancia de los trabajadores, en trabajadores de salud, que como les mencioné cuando me quedé perdido, cuando me quedé perdido en el limbo, en los trabajadores de salud, el asunto con los trabajadores de salud es que no, los trabajadores de salud estamos o están, en realidad, pues los que están en la primera línea de atención son los que están más expuestos a todo, o sea, a todo lo que puede ocurrir con virus respiratorios, entonces hay que tenerles una vigilancia cercana. Luego también está la vigilancia basada en eventos, que eso es un concepto tal vez un poco más nuevo, que tal vez no está tan estructurado, y se refiere a la vigilancia de eventos que generalmente están menos bien estructurado que todo lo que está arriba y que muchos de ellos podrían surgir de la comunidad, como por ejemplo, algo que se me ocurre así muy sencillo, porque también es algo, como les menciono, es algo más nuevo, es como por ejemplo vigilar o que se note un aumento en la compra de medicamentos para infecciones respiratorias en las farmacias comunitarias, por ejemplo. Entonces, algo que vean que no está tan estructurado para la vigilancia, pero aún así le podría aportar a usted información importante, o también, por ejemplo, lo que se habla en redes sociales o inclusive medios de comunicación. Entonces, vean que eso ya es como otro nivel de vigilancia que igualmente puede aportar información importante. Luego está la vigilancia de brotes, que aquí también hay un componente basado en laboratorio, porque cuando hay un brote siempre se solicita muestras, un grupo de muestras, generalmente no más de 10, para poder caracterizar el brote, aunque ese brote sea mayor, ¿verdad? No hay que tomarle muestra a todos para saber a qué se debe el brote. Y entonces, bueno, ya les mencioné, está la estrategia de vigilancia basada en laboratorio, pero como eso es en lo que yo trabajo, entonces ahí les fui hablando un poco sobre cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es, para referirme un poco más a la vigilancia centinela? En este momento, y yo sé, muy probablemente muchos de ustedes hayan visto el lineamiento de COVID en la versión 28 de agosto del año pasado, que menciona un montón de sitios centinela que no estaban, que no se contemplaban antes, pero nosotros, por lo menos yo me sigo refiriendo a los sitios centinela que están en el protocolo de vigilancia de influenza 2018 y que eran los que estaban hasta la versión 27 de los lineamientos de vigilancia de COVID. ¿Y por qué? Porque son los establecimientos de salud que toda la vida han sido sitios centinela, entonces que ya saben trabajar y están adecuados al tipo de trabajo que se requiere para la vigilancia centinela. Y los pueden ver acá en este mapa. Muchos de ellos están ubicados en fronteras, que ahora lo vamos a ver un poco por qué, pero también hay lugares, se colocan también en puntos donde pueda haber algún tipo de acceso turístico o, bueno, sin fronteras. Aquí, por ejemplo, el área de salud de la Fortuna, además de ser un sitio turístico, también está cerca de una frontera, entonces, por eso es muy importante. Pero ahorita vamos a definir, o les voy a explicar un poco mejor cuáles son los criterios que se deberían usar o que usted puede usar para la deselección de los sitios centinela. Entonces, en los sitios centinela o en la vigilancia centinela o las unidades centinela, porque muchos de ustedes habrán escuchado unidades centinela, entonces tal vez hablemos de las unidades centinela, que una unidad centinela va a estar compuesta por un hospital y por una o más áreas de salud. Entonces vean, por ejemplo, que la unidad centinela de la región Huetar Norte está compuesta por el Hospital de San Carlos y el área de salud de La Fortuna.
Aquí está el Hospital de los Chiles. Sí, el Hospital de los Chiles también está dentro de la región Huetar. No, bueno, en realidad no estoy seguro respecto al Hospital de los Chiles, pero bueno, generalmente es un hospital y una o más áreas de salud. Entonces, la vigilancia de tibraje, como les mencioné, se le va a tomar un componente de se les va a tomar muestra a un componente o a un subgrupo de las muestras, y el objetivo de la vigilancia centinela es que aunque usted no tenga todos los datos del país, porque tener los datos de vigilancia de todo el país es algo muy intensivo que generalmente para muchos países, yo creo que casi todos los que yo conozco, podría no ser sostenible. Pero entonces tiene pocos datos, pero son datos de mucha calidad. Y datos de mucha calidad es que usted va a tener una gran calidad en todos los datos que se refieren a tiempo, lugar y persona. Yo les mencioné en el aspecto de epidemiología, pero tiempo, lugar y persona no es que sean solamente 3 datos, ¿verdad? Cada uno de esos aspectos puede arrojar un montón de datos que al fin y al cabo son los que usted va a necesitar para hacer su vigilancia. Todos esos datos, por lo menos en el caso de nosotros, los requerimos en la boleta que acompaña a la muestra, por eso nosotros hablamos mucho de la incienza R85. Ahorita con los sistemas de EDUS, muchos de esos datos quedan dentro del expediente digital del paciente. El asunto es tomarlos de ahí para hacer la vigilancia, para poder cumplir los objetivos propuestos, como les mencioné, y también es importante que haya un acompañamiento cercano, es decir, que los encargados de la vigilancia centinela a nivel local sean acompañados de manera cercana con los encargados de la vigilancia a nivel central, en donde, como les mencioné, hay personal tanto del ministerio como de la caja y es de Inciensa por todo lo relativo a la vigilancia basada en laboratorio. La sostenibilidad del sistema es importantísima porque este sistema tiene que ser sostenible, tiene que ser estandarizado y en el tiempo, entonces siempre vamos a hablar de vigilancia basada, de vigilancia centinela, y para poder decir que en el tiempo podamos comparar los resultados obtenidos en 2030 con los resultados obtenidos en 2024, es porque durante todos estos años el sistema fue sostenible. Entonces, por eso tenemos que mantener una sostenibilidad del sistema para poder comparar lo que ocurre un año con otro. El personal de laboratorio epidemiológico tiene que estar comprometido con la vigilancia centinela y tiene que garantizarse también que haya reactivos de laboratorio. Y no solo reactivos, sino personal. Digamos que no. Si hablemos de recursos de laboratorio, desde donde entran tanto los reactivos como el personal. Y luego también es importante mencionar que hay otros establecimientos que, aunque no son sitios centinela, también van a aportar información importante al sistema, como les mencioné en el caso de las unidades de cuidados intensivos y en el caso de los fallecidos, que eso se deberían vigilar, por lo menos desde el punto de vista del laboratorio, en todos los establecimientos, en todos los hospitales del país. Dentro de los criterios de selección de establecimientos centinela se podrían usar estos que pueden ver acá. Por ejemplo, uno podría tomar en cuenta, y estos son varios puntos que usted puede tomar en cuenta y usted puede asignar un puntaje a cada uno de ellos. Pero está la población captada conocida, es decir, entre más población capte ese establecimiento, usted podría darle un mayor puntaje. Lo mismo para si está o no está en una frontera, y cuando decimos una frontera, pues también podría ser una frontera marítima o una frontera aérea, porque en algún momento se habían colocado varios sitios sentinel alrededor del aeropuerto Juan Santa María, precisamente por ser una frontera, porque es una frontera aérea. Luego también se tiene que tomar en cuenta la producción aviar, es decir, de granjas de corral, de granjas, de aves de, bueno, de granjas, o porcina en el área de influencia, que eso lo vamos a ver ahora también por qué. Si hay turismo, si hay población indígena, que la población indígena también es una población muy importante, es una población de riesgo. La cantidad de camas que tiene ese hospital, la capacidad de laboratorio del establecimiento de salud, si tiene o no tiene un sistema de información que se pueda, que sea robusto para poder generar los datos, porque para vigilancia tienen que haber datos y esos datos se tienen que comunicar mediante un sistema de información. Entonces tiene que haber un sistema de información, que haya un buen sistema de transporte de las muestras, que eso lo vemos mucho ahorita con la red de laboratorios de la caja, en donde tal vez un hospital, un lugar, un área de salud centinela no tiene la capacidad para poder hacer el panel respiratorio, pero tiene que movilizar esa muestra a otro laboratorio dentro de la red que va a procesar esas muestras. Entonces el sistema de transporte tiene que estar presente y también no puede ser, o sea, no debería durar demasiado, ¿verdad? Porque la vigilancia también se basa en la oportunidad. La oportunidad del resultado es que usted aporte ese resultado cuando se requiere y no un montón de tiempo después cuando tal vez ya no va a necesitar, no va a servir de nada. No, tal vez no de nada, pero se va a reducir el impacto de ese dato. Luego el interés en la unidad, algún interés que se tenga en particular y también la disponibilidad de recursos humanos. Entonces con todos esos factores usted los pondera de la manera que usted desee y entonces ahí va poniendo todos los establecimientos de salud y así les asigna un porcentaje, un puntaje a cada uno de ellos y eso lo puede usar
como una herramienta para poder definir cuáles son los sitios centinela. Y eso se había hecho tal vez no a ese nivel, porque los sitios centinela que hay ahorita se definieron desde hace, no sé, no sé cuánto, la verdad, pero son más de 10 años. Yo creo que no llega a 20, pero sí va a andar como alrededor de 15 años. El concepto era el mismo, pero probablemente ahora hay más factores que se pueden tomar en cuenta aparte de los que se tomaron en ese momento. Entonces, ahora que ya hablamos sobre la vigilancia epidemiológica en general, entonces ahorita vamos a hablar un poco más sobre la vigilancia basada en laboratorio de virus respiratorios. Primero que todo, les quiero mencionar, les quiero hablar un poco sobre nuestra posición dentro dentro de la vigilancia global. Vamos a ver, nosotros tenemos nuestro propio sistema de vigilancia, pero es importante que tomen en cuenta que el sistema de vigilancia de nosotros como país también formamos parte de un sistema de vigilancia que es todavía más grande, que se llama GISRS, y es el Sistema de Vigilancia y Respuesta Global a Influenza. Entonces, ¿cómo se compone esta red? Dentro de esta red están los centros nacionales de influenza, como donde yo trabajo, que son todos los triangulitos, y luego están todos los centros colaboradores de la OMS, que los centros colaboradores de la OMS pueden ser centros colaboradores para referencia e investigación de influenza, para vigilancia de epidemiología y control, para estudios en la ecología de influenza en animales, para estudios de influenza en la interfaz humano-animal. Y a nosotros el centro colaborador que nos toca es el CS de Atlanta, Georgia, que lo pueden ver acá, que tiene todo. Es un centro nacional de influenza, además tiene el rojo, tiene el naranja, tiene el verde. Yo creo que al final los tiene todos los colores, así que es un centro colaborador muy importante. Y otros centros colaboradores en todo el mundo, como en Australia, China, Japón, Rusia. Es lo que nosotros hacemos. Como parte de este sistema de vigilancia, nosotros o como país tenemos que compartir información y tenemos que compartir datos, es decir, tenemos que decir qué es lo que está pasando aquí y tenemos que compartir muestras de qué es lo que está pasando aquí. ¿Por qué? Porque así entonces alimentamos el sistema global y vean cómo la información que nosotros damos de qué es lo que está pasando aquí y las muestras que nosotros como Centro Nacional de Influenza enviamos, pues todo esto viene del sistema, viene de nuestra propia red. Entonces tenemos una red en donde los laboratorios de cada una de las áreas de salud y hospitales nos comparten muestras y nosotros tomamos de esas muestras y las compartimos con el centro colaborador de la OMS, que es el CDC, pero también el área de salud y el hospital generan información y esa información se comparte con la OMS. Entonces vean cómo, al fin y al cabo, el trabajo en red para la vigilancia de virus respiratorios es fundamental, porque es una de las maneras en las que usted puede detectar de manera oportuna o temprana algún evento que pueda representar un riesgo pandémico o podría detectar, por ejemplo, un virus con potencial pandémico, que eso también es algo muy importante y lo vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de todo este sistema de la red de vigilancia basada en laboratorio, por un lado, están los laboratorios de la red de vigilancia Centinela y no Centinela. Aquí es importante que tomen en cuenta que la Centinela, tal vez mucho se dedica a lo que es la vigilancia Centinela, pero la vigilancia no Centinela también es importante. Entonces se vigilan desde el punto de vista de laboratorio, influenza, COVID y otros virus respiratorios, y se hace generalmente en la vigilancia Centinela el panel respiratorio basado en el Film Array de BioFire, pero como los colegas de laboratorio que están por acá sabrán, también se utiliza un panel de Seegene que se basa en que hace 8 virus, que también se puede utilizar para la vigilancia. Entonces, yo creo que en este momento en la vigilancia Centinela se están usando los dos, no solamente el BioFire, que era lo que se usaba antes de este panel de 8 virus, se usaba el Film Array para la vigilancia basada en laboratorio de los establecimientos Centinela. Luego también tenemos otras plataformas en la vigilancia no Centinela, como el CG, que ya les comenté, que ya se puede usar también en la vigilancia no Centinela, y los privados tienen otro montón también otro montón de plataformas que se utilizan para la vigilancia y todos están bien. Pero es para eso es que nosotros también tenemos un programa de aseguramiento de la calidad, pero ahora lo vamos a hablar un poco más adelante. Y entonces hay que ver qué es lo que se tiene que referir al Centro Nacional de Referencia de Virología, porque vean cómo la detección de los virus
o el diagnóstico está descentralizado, no se hace en ciencia, pero entonces nosotros sí requerimos muestras para procesos que a nosotros nos tocan, como Centro Nacional de Referencia, como Centro Nacional de Influenza y como encargado de la vigilancia basada en laboratorio, porque de acuerdo a la ley nosotros somos responsables de la vigilancia basada en laboratorio. Entonces, como Centro Nacional de Influenza y para poder compartir muestras con el centro colaborador, nosotros le solicitamos a los laboratorios que hacen vigilancia centinela que nos manden muestras positivas por influenza A y B. Pero no solamente para eso, porque como nosotros no hacemos, no recibimos las muestras de manera centralizada, sino que eso hacen los laboratorios, entonces también les pedimos muestras para poder tener material de referencia que utilizamos para otros procesos, como por ejemplo para preparar nuestros paneles de incógnitas para el programa de evaluación de la aptitud de virus respiratorios, por ejemplo, el programa de ensayos de aptitud, aquí es de ensayos de aptitud de virus respiratorios, pero también solicitamos muestras positivas por SARS-CoV-2 para lo que es vigilancia genómica de COVID-19. También hacemos acá, tendríamos que hacer en el momento en el que surja un caso sospechoso de influenza aviar, se tiene que venir aquí al Centro Nacional de Influenza. No descartamos que en algún momento podamos solicitar muestras positivas por virus respiratorio sincicial para hacer vigilancia genómica de virus respiratorio sincicial y ahorita en un rato vamos a hablar un poco más de por qué. Y todo esto siempre tiene que estar acompañado de la boleta de incidencia 085 porque en este momento nosotros no tenemos conexión con los sistemas de EDUS, por lo menos para lo que respecta con la caja. Y por eso lo privado, pues todavía pues, claramente no. Entonces, la boleta de incidencia del 85 lo que nos va a hacer es aportar todos los datos de tiempo, lugar y persona que les mencioné. Nos va a aportar los datos epidemiológicos que van a permitir analizar la información para la toma de decisiones. Entonces, los que están familiarizados con la boleta de incidencia del 85 van a ver los datos del paciente, persona, los datos de la muestra y cuándo fue que se tomó, cuándo inició síntomas, que eso nos va a aportar el dato de tiempo, idealmente la fecha de inicio de síntomas, que va a ser la mejor. Luego también hay otros datos de persona, como por ejemplo factores de riesgo, los síntomas. Ah, bueno, y lugar también, porque está el espacio para poder decir dónde es que vive esa persona, que, bueno, viene provincia, cantón y distrito. Entonces, todo eso se puede utilizar para hacer el análisis de la información. Ahora, cuando les mencioné de lo de los centros nacionales de influenza y lo de la composición de la vacuna, es importante tomar eso en cuenta porque las vacunas, hay dos momentos importantes de aplicación de vacunas. Y entonces, como hay dos momentos importantes de aplicación de vacunas a nivel mundial, también hay dos momentos importantes en donde todos los centros colaboradores del mundo, que son, no 10, son como 5 o 6, se reúnen para poder definir cómo va a cambiar la composición de la vacuna que se va a aplicar ese año. Entonces, esos dos momentos tienen que ver con la circulación de virus respiratorios, bueno, la circulación de influenza en el hemisferio norte, que es lo que pueden ver arriba, y la circulación de los virus influenza en el hemisferio sur. Aquí, primero que todo, también a la hora de interpretar el gráfico, por favor, noten la escala. ¿Por qué? Porque el hemisferio norte aporta muchos más datos a la vigilancia. Ahí tenemos Estados Unidos, que es muy grande, tiene un montón genera un montón de datos, que aunque también tengamos países muy grandes en el hemisferio sur, como por ejemplo Brasil, que se me ocurre, pues probablemente no generan tantos datos como los que genera Estados Unidos, y además también tenemos en el hemisferio norte toda Europa oriental, occidental, toda Europa occidental, que también genera un montón de datos. Entonces vean cómo la temporada o la estación, por eso se llama de influenza estacional. Cuando hablamos de influenza estacional, los que han escuchado influenza estacional tiene que ver con eso, con las estaciones o temporadas de influenza, que también se relaciona con lo que les mencioné, de que la vigilancia basada en laboratorios de influenza, que es para este caso influenza, permite definir la estacionalidad de los virus. Entonces vean cómo ya se tiene categorizada cuál es la estacionalidad y saber la estacionalidad le permite a usted en qué momento puede vacunar, que fue lo que les dije. Entonces, para el hemisferio norte, la estación de influenza termina, ¿sabes? Como al final de un año y empezar el otro. Es como por eso las temporadas de influenza en el hemisferio norte se dice en 2022-2023. La temporada 2023-2024 siempre va con los 2 años porque empieza a finales de año y termina a principios del año siguiente, que es cuando se da el invierno en el hemisferio norte. El invierno en hemisferio sur se da más o menos cuando pueden ver ustedes acá este pico grandote. Entonces es como, no sé, yo creo que tal vez la aproximación siempre la doy un poco mal, pero no es sobre mayo. Creo que es como mayo, junio, por ahí, que es el invierno en el hemisferio sur. Entonces usted tiene que vacunar un poco antes. Entonces en el hemisferio norte usted debería estar vacunando como en septiembre, octubre,
para que esa vacuna ya tenga una suficiente población, por lo menos su población de riesgo, que es la que usted va a vacunar, cubierta antes de que se vea el pico y igual en el hemisferio sur. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahorita lo vamos a ver un poco más. ¿Qué es lo que pasa en los países del trópico? Porque los países del trópico no quedamos ni en el norte ni en el sur. Por lo menos para el caso de Costa Rica, que es el lo que yo conozco un poco más, nosotros para Costa Rica generalmente tenemos dos picos, uno que se da a final de año y uno que se da como un poco como en mayo, más o menos como cuando empiezan las lluvias y luego cuando estamos a final de año. Entonces, esa estacionalidad en realidad se parece más o se parece mucho a la estacionalidad del hemisferio sur y no a la estacionalidad del hemisferio norte. Entonces, por eso, cuando ustedes lo escuchen, se darán cuenta que la vacuna o la composición de la vacuna que nosotros aplicamos en Costa Rica es la del hemisferio sur, a pesar de que estemos en el hemisferio norte. Entonces, estamos de acuerdo al Ecuador, estamos en el hemisferio norte, pero nuestro patrón epidemiológico de estacionalidad de influenza es como la del hemisferio sur. Entonces, por eso aplicamos la vacuna del hemisferio sur, porque esa es la vacuna que se estudió, se decidió usar justo antes o más cercano a la temporada de influenza en el hemisferio sur. Entonces, por eso es la que está más actualizada, por decirlo de alguna manera, en ese momento. Entonces, vean que hay, si en algún momento alguien quisiera acceder, pues aquí yo dejo el enlace de dónde es que uno puede ver cuál es la composición de la vacuna que se ha hecho para cada uno de los años. Entonces, vean lo que les digo, el hemisferio norte para la temporada 2023, 2024 y así. Y en cambio, el hemisferio sur es solamente un año. Entonces, aquí pueden ver cuál es la vacuna que se recomienda para la composición, no, cuál es la composición de la vacuna que se recomienda para el 2024 y cuál es la composición de la vacuna que se recomienda para el 2023-2024 en la temporada del hemisferio norte. Y esas son las recomendaciones de la OMS que se basa en las reuniones de los centros colaboradores de la OMS, que como les mencioné, es el CS es el que nos corresponde a nosotros, al cual a su vez nosotros le enviamos muestras para que ellos hagan los análisis que tienen que hacer. Entonces vean cómo al final todos estamos amarrados, por eso es que hablamos mucho de la importancia del trabajo en redes. Ahora, como para hablar un poco también, bueno, en general de influenza, vean allá como a nivel regional, estos son datos de OPS, en lo anterior, este de aquí, son datos globales. Pero acá ya tenemos como datos de OPS, que el asunto con OPS es que hay que tomar en cuenta que ya no es solo hemisferio norte o hemisferio sur, porque América va de hemisferio norte a hemisferio sur, pero igual, la mayoría de los datos van a corresponder al hemisferio norte porque Estados Unidos aporta la mayor cantidad de los datos. Entonces van a haber unos picos muy grandes a finales y principio de año. Pero entonces esta es la situación que hay ahorita para influenza. ¿Se acuerdan que después de la pandemia, cuando inició la pandemia, más o menos en la semana 13 del 2020, ya no pudimos detectar influenza por un montón de tiempo, por más que tratamos? Acá nosotros siempre hacíamos influenza a un grupo de muestras que eran negativas por COVID, pero en realidad igual no lo detectamos y en 2022, yo creo que a finales del 2021 empezaron a aparecer los primeros casos, luego tuvimos en 2022 otros, y vean cómo ya para 2023, que fue el año pasado, hubo una circulación muy importante, y esto pues no solo acá, sino también en Costa Rica, que en ese momento fue principalmente de influenza H3. Bueno, por lo menos en el caso de nosotros, en realidad, el año pasado, que fue 2023, lo que tuvimos fue circulación de influenza H1PM09, que fue este pico de acá, más bien este de aquí. Y en el 2024 ya estamos observando un poco la aparición de influenza H3, pero eso lo vamos a ver un poco más ya con los datos de nosotros. Pero esto es básicamente para que vean el comportamiento de influenza a nivel regional. Como parado que va el 2024, vean que ya tenemos un pico importante que tiene que ver con la circulación de influenza en el hemisferio norte, por lo que les mencioné del cambio de estación, bueno, en la estación entre finales de 2023 e inicios de 2024. SARS-CoV-2, pues ya eso es data más reciente. Digamos, tenemos una historia más reciente con SARS-CoV-2 que influenza. Desde 2020, aquí pueden ver el comportamiento, 2020, 2021, en 2022 este gran pico fue por Omicron, si no me equivoco, sí. Recuerden que casi siempre, por lo menos para COVID, muchos de los picos estaban asociados con el surgimiento de nuevas variantes de preocupación, que en ese momento eran diferentes variantes de preocupación. Entonces, originalmente tuvimos alfa, luego tuvimos la variante beta, luego tuvimos la variante delta, que esa fue la que provocó yo creo que estos casos de acá de 2021, pero entonces después de delta se presentó Omicron. Sí, entonces luego tuvimos Omicron, pero ahora ¿qué es lo que pasa? Que ya solo tenemos una variante de preocupación circulando, ya es solamente Omicron, pero lo que pasa es que Omicron evolucionó tanto, y eso lo vamos a ver tal vez un poco
más adelante, en donde ya no podemos hablar de variantes de preocupación porque es solamente una variante de preocupación. Entonces tenemos el otro concepto que son variantes de interés. Al fin y al cabo, tanto las variantes de preocupación como las variantes de interés son variantes de importancia en salud pública, pero en este momento casi que solo nos referimos a las variantes de interés porque hay solamente una variante de preocupación. Y esto tiene que ver con la vigilancia genómica, porque si se identifica una variante con una ventaja replicativa mucho mayor que las demás, que las que ya están circulando en este momento, y usted sabe que está circulando fuera del país, entonces usted establece su vigilancia genómica para poder detectar, se prepara todo lo que pueda preparar el sistema para poder hacer frente a esa nueva variante y en el momento que entra, pues intensifica todas las acciones de vigilancia disponibles para poder limitar o tal vez no limitar, pero por lo menos ralentizar el alcance de esa variante. Entonces, por eso es que la vigilancia genómica es muy importante y eso aplica no solamente para influenza, sino que también podría aplicar para, no solamente para COVID, sino también para influenza. Y para virus respiratorio sincicial sí es un poquito diferente y ahí lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos virus respiratorio sincicial, que como les mencionaba es el otro importante. Vean cómo, vamos a ver, tal vez aquí en el porcentaje de positividad también tomen en cuenta, además de los casos que son los picos, el porcentaje de positividad, porque la escala es distinta. Vean la escala para el porcentaje de positividad de influenza, que cuando hubo el pico de finales de año, principios de año, no lo sé, pudo andar tal vez alrededor del 20%. Vean cómo en el caso de COVID, tal vez aquí tenemos pocos casos, porque vean que las barras, que son los casos, son pocas, aún así la porcentaje de positividad no es despreciable. En este momento, de acuerdo a los datos de OPS, andamos en un porcentaje de positividad de más o menos el 20%, que es más de lo que vimos para influenza. Y luego tenemos también el porcentaje de positividad y los casos de virus respiratorio sincicial, que vean como virus respiratorio sincicial también tiene sus temporadas, por lo menos a la hora de ver la información regional. Pero como les digo, como la información regional está alimentada por los datos de diferentes países, que son de diferentes zonas, que tienen diferentes sistemas de salud, entonces tal vez puede ser un poco más difícil de ver. Entonces ahí es donde usted puede recurrir a los datos de su vigilancia, pero por lo menos por lo que hemos visto, por virus respiratorio sincicial, sí hubo un pico importante el año pasado, que en este momento no recuerdo cuándo fue. Si alguien lo recuerda, pues lo podemos conversar después, porque ahorita no recuerdo. Creo que fue como después de medio año, más o menos a medio año, que hubo un pico importante de virus respiratorio sincicial. Y el porcentaje de positividad, vean que también anda ahí, pues bajito. El porcentaje de positividad también es muy importante, no solamente la cantidad de casos, sino también el porcentaje de positividad. Y luego ya para ver otros virus respiratorios, siguiendo el mismo esquema, véanlos acá, en donde, por eso yo les mencionaba el rinovirus, que el rinovirus es este bajito aquí en Costa Rica, también el rinovirus representa una gran cantidad de casos. El asunto es que que probablemente el rinovirus representa una cantidad de casos muy grande, pero tal vez no tiene tanto impacto dentro de los sistemas de salud, por lo menos dentro del sistema de hospitalizaciones, como lo que sí podría generar COVID, influenza y virus respiratorio sincicial. Luego tenemos otros virus respiratorios, como para influenza es luego tenemos el verde que es metaneumovirus. Este morado son los coronavirus, no sé si ese morado es bocavirus o coronavirus, pero bueno, los coronavirus endémicos andan por acá, que son los 4 coronavirus que circulaban antes de SARS-CoV-2, que era un coronavirus pandémico, entonces por eso no se considera o no se considera todavía dentro de ese grupo de cuatro coronavirus. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por lo menos hasta lo que va del año, y estos son datos del Subaria de Vigilancia Epidemiológica, es decir, del SABE, de la Caja Costarricense del Seguro Social, para lo que corresponde a la vigilancia centinela, de lo que se notifica de virus respiratorios. Entonces, vean cómo, por lo menos en lo que va del año, como si tenemos una cantidad importante de rinovirus. Influenza, pues pareciera que puede ser que vaya aumentando, y ahora lo vamos a ver también un poco con los datos de inciensa. Y luego COVID-19, que sí ha estado. COVID-19 yo creo que va a la baja, me parece por los últimos datos que yo vi, que COVID-19 va a la baja. Virus influenza todavía no lo tenemos claro, pero podría ser que vaya al alza, como les mencioné. Pero, y virus respiratorio sincicial, que por aquí va, pero virus respiratorio sincicial sí en algún momento igual van a aumentar los casos, que ya lo conocemos. Y el año pasado, como les dije, creo que fue más o menos como por aquí. Ahorita vamos a ver también un poco más de datos respecto a influenza, porque influenza no es solamente influenza. Influenza tenemos los tipos de influenza, que son el tipo A y el tipo B. Y dentro de influenza A tenemos los subtipos, que son influenza A H3N2 o influenza A H3 estacional. Y tenemos influenza A H1N1 PM09, que es la influenza A
AH1, que esta se llama H1N1 PDM09, es un virus influenza estacional, pero es el virus influenza que circuló en la pandemia de 2009. Entonces, era un virus pandémico, por eso el PDM09, pero ahorita es un virus estacional, entonces por eso se llama influenza H1N1 PDM09. Y se le tiene que poner el PDM09 porque había otro H1N1 antes de la pandemia de 2009, entonces se tienen que diferenciar los dos y por eso se le deja el PDM09, que eso lo pueden ver acá. Entonces vean cómo lo que les mencioné, y estos sí son datos de incidencia que, como les digo, la información, y aquí pasa, aquí falta otra información, bastante más información que no está dentro de este informe, bueno, sí está dentro del informe, pero no está dentro de esta captura y que se hace gracias a la información que colocan en la boleta incienza, en la boleta incienza R85. Entonces vean cómo la circulación de influenza H1N1 fue lo que, bueno, en realidad aquí no se nota, pero fue lo que más circuló el año pasado junto con influenza B Victoria. Y en este momento, vean que aquí hay un pequeño pico en la semana 3, entonces habría que ver si este pico va aumentando y si podemos demostrar una tendencia, si se muestra una tendencia al alza en los casos de influenza. Y luego podemos ver acá también para este mismo periodo, desde la semana 49, desde el año pasado hasta lo que va de este año, como la mayoría de los casos se han detectado de personas que residen en San José, luego Alajuela, Punta Arenas, Heredia, Limón, Cartago, Guanacaste. Y aquí lo pueden ver también mapeado de acuerdo al distrito de residencia del caso. Entonces vean que aquí, esto es una representación de lo que les mencioné de cómo va desenvolviéndose en el tiempo, y esto es una representación de cómo se desenvuelve de acuerdo al lugar. Aquí faltan datos de persona, pero en realidad lo que quería era ilustrarles lo que también se tiene que obtener desde el punto de vista de vigilancia de laboratorio, que corresponde a la caracterización del virus influenza, que es muy importante. Entonces, además de los objetivos que ya les mencioné anteriormente, también a la hora de establecer una vigilancia de virus respiratorios, también usted tiene que ser capaz de detectar oportunamente la aparición de virus con potencial pandémico. La vigilancia, entonces, ¿cómo es que usted va a establecer, cómo es que usted va a lograr este objetivo? Este objetivo se va a lograr haciendo la vigilancia de eventos inusitados y muy importante, haciendo la vigilancia de influenza zoonótica en animales y humanos, lo que podemos llamar también como la vigilancia en la interfaz humano-animal. Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante poder hacer esta vigilancia en la interfaz humano-animal y por qué se relaciona tanto o tan estrechamente con poder detectar oportunamente la aparición de virus con potencial pandémico. Esto de eventos inusitados hace referencia a que, por ejemplo, usted tenga o la circulación de un virus respiratorio que normalmente no circula en humanos. Por ejemplo, aquí hubo un caso sospechoso de influenza H3 variante, que es una influenza H3 de origen porcino. Eso pues claramente es un virus que no circula en la población humana, entonces es un evento inusitado. Pero también un evento inusitado sería, por ejemplo, un caso de IRAG de una persona que estuvo viajando que fue a viajar a un país con virus respiratorios emergentes. Como que, por ejemplo, una persona vaya a viajar a China y esté en un lugar en donde han habido casos o hay casos de influenza aviar, y resulta que luego llega al país y desarrolla IRAG. Entonces, eso también es un caso inusitado. Y hay otros ejemplos de casos inusitados, pero con esos ejemplos pueden ver más o menos hacia dónde va el hecho de que con esos casos inusitados usted podría detectar de manera oportuna para establecer alertas tempranas de un virus con un potencial pandémico. Entonces, para hablar un poco más sobre influenza, esto es nada más para hacer alusión a las pandemias que ya se las mencioné, en donde teníamos la pandemia de 1918, que fue la primera gran pandemia, luego la del 57, la del 68, los diferentes virus que las han causado, luego la de H1N1 del 2009 y luego aquí la que no está, la coronavirus. Pero antes de la coronavirus de COVID-19, todas habían sido causadas por influenza. Entonces, por eso es que influenza no le podemos quitar importancia. Es más, lo que se ha hablado es que, o sea, sí va a haber otra pandemia, o sea, es un hecho. De que va a haber otra pandemia es un hecho. Ahora, es muy probable que la pandemia sea causada por influenza, pero no es el único virus que, como ya vimos, puede causar una pandemia. Podría ser por otros virus respiratorios, pero igual las posibilidades de que esta próxima pandemia sea causada por un virus de influenza son muy altas. Entonces, lo que sí podemos tener por lo menos certeza es de que va a haber una pandemia. No sabemos cuándo. La del 2009 fue 2009, luego la siguiente fue en 2023. 2020, perdón. Entonces no sabemos, pueden ser 10 años, 15 años, 20 años, no lo sabemos, pero que va a haber otra pandemia, va a haber otra pandemia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con influenza y con esta imagen? Y lo único que quiero y lo que más quiero que tomen, que capten,
es el hecho de que el virus influenza es un virus que tiene el genoma segmentado. Es decir, imagínense que nuestro genoma está compuesto de ADN. Ese ADN está en los cromosomas, ¿verdad? Entonces los cromosomas están separados también. Solo que hay algunas bacterias, por ejemplo, que tienen un genoma de ADN que es un solo pedazo, una sola hebra de ADN. En este caso, el virus de influenza, el genoma, primero que todo, no es de ADN, es ARN, y ese ARN se encuentra en pedacitos, es como que está partido, y esos son los diferentes pedazos que ustedes pueden ver acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con esos diferentes pedacitos? Es que se puede dar lo que se llama como rearreglo. Los rearreglos es cuando usted tiene diferentes virus. Entonces, el mayor riesgo es que usted tenga un virus humano y un virus animal en la misma persona o en el mismo animal, que inclusive podría ser un cerdo, por ejemplo, lo vamos a ver también. Entonces, como el genoma está segmentado, entonces usted coloca esos dos virus en el mismo lugar, es decir, en la misma célula, y entonces en esa célula, digamos, esto es como ilustrar, que usted lo mueve, que eso significa que el virus está infectando, haciendo su ciclo replicativo, pero al fin y al cabo, entonces usted tiene un virus que tiene pedacitos de los diferentes dos virus. Y eso es un riesgo muy grande para el desarrollo de pandemias y eso es lo que pasó en la pandemia de 2009. Vean que como al fin y al cabo el virus de la pandemia de 2009, vean que cada uno de estos colores son diferentes segmentos de diferentes orígenes. Entonces teníamos los orígenes del virus de la pandemia de 1918, también tenemos segmentos de virus aviar, también tenemos segmentos de virus porcinos, y luego también, que no se sabe muy bien de dónde salió, pero también es otro virus porcino. Entonces, como el genoma está segmentado a la hora de que se dan esas coinfecciones o que sea la presencia de dos virus distintos en la misma célula, entonces podemos obtener algo que al final es una mezcla de lo que usted tenía ahí originalmente. ¿Y cuál es el peligro de eso? Que si uno de esos segmentos proviene de un animal, digamos, de un ave, es un segmento al que la población humana no estuvo expuesta nunca. Y eso, digamos, el mayor riesgo es con el de la hemaglutinina. Entonces, como la población humana no estuvo expuesta nunca a esa hemaglutinina, que es una de las proteínas que está fuera del virus, entonces no va a haber ninguna respuesta de anticuerpos montada en la población que pueda ayudar a poderle hacer frente a eso. Y virus influenza tiene, y eso lo vamos a ver acá, el virus influenza tiene cambios menores, es decir, él cambia de cierta manera de un año a otro año, pero son cambios menores que nada tienen que ver con esto que les acabo de comentar, solo es la evolución normal, mutaciones puntuales. Y entonces eso es lo que hace que el virus tenga que estar actualizando cada año. Lo que pasa es que también se podrían presentar cambios mayores, como eso que les acabo de mencionar, que representa cambios dramáticos dirigidos por rearreglos que termina en un virus para el cual la población no tiene respuesta de anticuerpos. Estos cambios menores, a pesar de que cada año se actualice la vacuna, la población sí tiene cierto nivel o un nivel importante de protección a nivel poblacional contra el virus que está circulando ahorita, a pesar de que no hayan estado expuestos a este virus, sino que hayan estado expuestos al virus del año anterior. Pero cuando se da un rearreglo, ahí sí que no hay, digamos, no hay por dónde. No hay por dónde, porque la población humana no estuvo en ningún momento expuesta a nada parecido a eso. Entonces llega un virus para el que nadie tiene anticuerpos y entonces es cuando se dan las pandemias. Y eso es lo que pasó también con coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? COVID-19, como ustedes saben, provino de un murciélago. Lo que todavía no se tiene claro es cuáles fueron los hospederos que hubo de por medio antes de llegar al humano, pero aunque también venía de un animal, lo cual era lo mismo, un virus para el cual la población humana no tenía respuesta de anticuerpos y se relaciona con la zoonosis. Por eso es que hablamos de los virus influenza zoonóticos y por eso hablamos de que por eso es que es tan importante hacer una vigilancia en la interfaz humano-animal porque hay un riesgo alto de aparición de virus con potencial pandémico. Esto era nada más para ilustrar la evolución del virus influenza, cómo al fin y al cabo estos cambios menores, que son los cambios menores, derivan en la circulación de diferentes grupos genéticos de cada uno de los subtipos de virus influenza o del genotipo del virus influenza B. Estos son subtipos de A. En el caso de B no se habla de subtipos, sino que se habla de genotipos. Pero como les digo, estos cambios no son tan dramáticos como los rearreglos y tienen como una homología con lo que se habla con las variantes de COVID-19. Entonces, en COVID-19 podemos tener, por ejemplo, la variante XBB 1.5,
En H3N2 podemos tener el clado 2A3A1, por ejemplo. Estos nombres son más complicados y sí se está trabajando en tratar de hacerlos un poco más manejables, pero el concepto es más o menos el mismo. Esto ya lo vimos. Y entonces, para también poder ilustrar un poco más lo que les comenté aquí de cómo es que esto se puede dar, porque como yo les comenté, al fin y al cabo, lo que tiene que pasar es que en una misma persona o en el mismo animal hayan virus tanto de origen porcino como de origen animal, digo humano, o puede ser humano y aviar, o puede ser humano, aviar y porcino, o sea, en realidad tiene que pasar algo así, tiene que haber una mezcla, un momento en el que los dos están presentes al mismo tiempo, y eso pasa precisamente por esto, por la ecología del virus influenza. El virus influenza está presente, o el hospedero natural del virus influenza son las aves acuáticas. Eso significa que las aves acuáticas tienen todos los virus influenza que existen, probablemente todos, y no solo eso, sino que casi no se enferman. Entonces, como casi no se enferman, van pasando el virus por todo lado y se lo llevan en todas sus rutas migratorias. Las aves acuáticas tienen rutas migratorias, entonces el virus influenza se puede mover fácilmente del hemisferio norte al hemisferio sur gracias a las las rutas migratorias de las aves. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas aves acuáticas pueden estar en contacto con aves domésticas. Y estas aves domésticas vamos a tener no solamente las aves de producción aviar, como por ejemplo una granja en donde se crían pollos para carne o para huevo. Ahí podrían llegar aves acuáticas que muchas veces podrían llegar, o aves silvestres que podrían llegar porque hay, por ejemplo, alimento al descubierto. Entonces, y esas aves llegaron ahí, que comieron, inclusive a través de las excretas, puede ser que dejen las excretas ahí, y luego la persona que trabaja en la granja mueve esas excretas de afuera hasta adentro donde están las aves, y entonces las aves que están adentro, es decir, las que se están produciendo, se enferman, y el problema es que en esas aves sí se va a dar una mortalidad muy alta. Entonces, por eso es que la influenza aviar sí se vigila en las aves, es decir, el SENASA, que es el Servicio de Salud Animal, sí vigila la influenza aviar en las aves, tanto en las aves de producción como en las aves de traspatio, que es lo que se llama a la gente que tiene aves en el patio para producción, para consumo propio, lo más como para, no sé, tal vez venderle al vecino o alguna cuestión así. Porque esas aves que usted tiene en el traspatio también pueden entrar en contacto con aves acuáticas. Es más, el año pasado se presentó un caso de influenza aviar en aves de traspatio de una señora que lo que tenía era que vivía a la par de una laguna o algo así, era un cuerpo de agua, no me acuerdo si era una laguna o si era un río. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las aves acuáticas llegaban ahí, empezaron a tener contacto con los patos, y luego los patos de ella no, los patos, que eran las aves acuáticas que llegaron a ese cuerpo de agua, tuvieron contacto con las aves que ella tenía y al final se le enfermaron y tuvieron que matar, que sacrificar como 60 aves, una cuestión así. Entonces, las aves domésticas pueden tener contacto con los cerdos y los cerdos pueden tener contacto con los humanos, pero las aves domésticas también pueden tener contacto con los humanos, y el cerdo es un caso muy particular que ahora vamos a ver por qué. Pero también las aves acuáticas pueden tener contacto con otros mamíferos, y las aves domésticas también pueden tener contacto con otros mamíferos que eventualmente pues tal vez podrían tener contacto con los humanos. Pero aquí el riesgo más importante es de ave doméstica a humano y de porcino a humano, pero tomando en cuenta que el porcino también puede verse infectado por las aves domésticas. Entonces, toda esta ecología y toda esta capacidad de transmisión del virus, empezando desde aves que no se enferman y andan por todo el mundo, así literalmente por todo el mundo, hasta las aves que tenemos cerca y los cerdos que tenemos cerca, lo que hace que se puedan dar estos rearreglos que pueden originar un virus influenza con potencial pandémico. Entonces, y también para ilustrar un poco más quería mostrarles esto para que vean cómo, y es que la figura de la izquierda es de marzo de 2007 a octubre del 2021, entonces son 13 años, y para 13 años vean la cantidad de brotes de influenza aviar que hubo en América, 13 años. La leyenda está dada por diferentes subtipos de influenza aviar, y en este otro lado, en el lado derecho, vean que es solo noviembre del 2021 a agosto del 2023, no son ni siquiera 2 años, y vean la cantidad, la diferencia tan abismal en la cantidad de brotes de influenza aviar que hubo en América, que lo que pueden ver en la mayoría son, aquí la leyenda es distinta, los puntos azules son animales salvajes, los puntos verdes son aves de corral, como les mencioné ahora, que son las aves domésticas, y luego los casos humanos que hubo uno en Chile, Ecuador y Estados Unidos. Solo 3 casos, gracias a Dios, porque la transmisión
entre humano a humano no es sostenida. La influenza aviar generalmente no es sostenida y esperemos que eso no vaya a cambiar pronto, aunque si cambia, pues ya tendríamos un virus con potencial pandémico. Entonces, por eso es que es tan importante hacer esta vigilancia. Ahora, ¿qué se debe a esto? Pues probablemente es algo multifactorial que afecta casi todos los problemas de salud pública que hay ahorita, y muchos de ellos son virales, como dengue, por ejemplo, que tienen que ver con el cambio climático, con la deforestación, con la agricultura intensiva, con proyectos urbanísticos desordenados. Bueno, ahí pues probablemente haya muchísimo más, la globalización. Entonces, al fin y al cabo derivan eso, pero ¿cuál es el problema de esto? Que esto, así como está ahorita, representa un riesgo muy grande para transmisiones a humanos. Es que ese es el hecho, no es lo mismo cuando usted tiene poquitos casos de influenza aviar como cuando tiene este montón de casos en un periodo muchísimo más corto. 13 años versus 2 años, digamos, siendo bueno 2 años, porque son menos de 2 años. Luego, esto también es para que vean que hay diferentes especies de animales mamíferos en los cuales se ha detectado virus influenza. Entonces, esto en realidad hay que tomarlo con pinzas, porque la verdad es que no tengo los datos de antes, solamente tengo estos datos, pero hasta donde yo tengo entendido, también ha aumentado la detección de virus influenza en otros mamíferos. Ahora, el aumento de la detección no necesariamente significa más casos, también podría significar una vigilancia intensificada, es decir, que se hacen más pruebas y se hace una mejor vigilancia precisamente por la situación en la que nos encontramos. Entonces, podría representar eso. El asunto con esto es que eso significaría o podría significar virus influenza que se están adaptando mejor, virus influenza aviar, que se están adaptando relativamente bien a mamíferos. Y el asunto es que nosotros somos un mamífero. Entonces, ahí es donde todo esto, por eso es que de nuevo revierte importancia todo esto de la vigilancia en la interfaz humano-animal. Ahora que ya dejamos un poco eso de lado, todo lo relacionado con los riesgos del surgimiento de virus influenza con potencial pandémico, entonces ahora pasemos un poco, porque eso forma parte, uno de los objetivos de la vigilancia, que es poder detectar esos eventos. Enfoquémonos un poco más en la vigilancia genómica de virus respiratorios. Hablemos de virus respiratorio, en este momento esté casi que solo estructurada para virus, para SARS-CoV-2 o COVID-19. Ahora, también podríamos establecer objetivos para la vigilancia genómica, y eso es importante también tomarlo en cuenta para que sepan para qué es que hacemos la vigilancia genómica. Entonces, la hacemos para brindar información sobre la dinámica de la diversidad de la población viral que circula en Costa Rica, poder detectar la aparición o introducción de nuevas variantes en la población de forma oportuna para poder tomar las medidas en el momento oportuno, identificar cambios genéticos relevantes que afecten propiedades del virus relacionadas con la evasión de la respuesta inmune, la transmisibilidad, la severidad y la susceptibilidad antivirales. Lo que hemos visto con el comportamiento de COVID-19 durante los últimos, desde hace rato, yo creo que desde 2021, es que surgen variantes que no son más severas, pero sí son más transmisibles. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de evadir la respuesta inmune. ¿Por qué? Porque presentan mutaciones que les permiten evadir la respuesta inmune y esas mutaciones se detectan como cambios genéticos. Entonces vean cómo al final todo está amarrado igual con la vigilancia genómica. Brindar la capacidad de identificar mutaciones en las regiones utilizadas para la detección molecular del virus. Las PCRs son pruebas moleculares. Las pruebas moleculares están basadas, o por lo menos la PCR es una prueba molecular que está basada en la detección de regiones genómicas de los virus. Entonces, con la vigilancia genómica usted podría detectar que esas regiones genómicas no cambien para usted saber que su prueba o sea, no está siendo afectada por los cambios que se puedan presentar en el virus. Ahora, esto es poco probable. ¿Por qué? Porque generalmente las PCR se diseñan en regiones del genoma de los virus que son muy conservadas. Eso significa que no cambian, prácticamente no cambian. Yo creo que casi que tendría que ser un virus nuevo para que eso cambie. A no ser que usted quiera detectarlo, que usted de verdad quiera detectarlo. Y eso pasa, por ejemplo, con los subtipos de influenza A. Los subtipos de influenza A, la PCR que se diseña para poder diferenciar H1N1 de H3N2 está dirigida a una zona del genoma que sí cambia, que la maglutinina. Entonces, también depende del diseño que usted quiere para su PCR. Pero en todo caso, con la vigilancia genómica se podría identificar cambios que lo podrían afectar que podrían afectar su prueba de acuerdo con el diseño que usted tenía, el objetivo que usted sigue con esa prueba. Luego también poder contextualizar los resultados obtenidos a nivel nacional respecto a la situación global. Por ejemplo, cuando no, es que ahorita no tanto, pero cuando ingresó Omicron, por ejemplo, o con alguna de estas variantes de Omicron que eran muy transmisibles, no sé, digamos que XBB 1.5, es que de ahí para atrás como que ya se me empiezan a olvidar los nombres. Y sabíamos que en el mundo había un montón de casos y resulta que de aquí también, y sabíamos que la variante que estaba circulando era la variante
eh, y que está circulando en el resto del mundo, que se está viendo con los casos incrementados. Entonces eso nos permite contextualizar los resultados y también poder tomar medidas en la medida de tomar medidas cuando sea posible. Ahora, la vigilancia genómica de COVID-19 en realidad en el país está bien estructurada y eso es gracias a los objetivos que están delimitados en el lineamiento de vigilancia y a una red muy fortalecida, en donde la red está compuesta por todos los laboratorios del país que tienen la capacidad de hacer la detección de COVID-19, SARS-CoV-2, ¿no? Y el INCIENSA, que además de coordinar la vigilancia, que es a través del Centro Nacional de Referencia de Virología, tenemos el laboratorio de genómica que está a cargo del doctor Francisco Duarte, que es el que se encarga de hacer la secuenciación de sus genomas. Entonces vean como de nuevo una red y volvemos a lo mismo de la red porque eso es algo fundamental en el trabajo de vigilancia y particularmente importante para la vigilancia basada en laboratorio y son las redes. Y luego que también a nosotros como Centro Nacional de Referencia de Virología nos toca hacer la gestión de la red de acuerdo a las alertas epidemiológicas que hayan y al análisis de los datos. Entonces, si por ejemplo detectamos lugares del país, como en este caso para este periodo, para el periodo que es periodo reciente, en donde tenemos pocas muestras de la Huetar Atlántica, pocas muestras de la región Chorotega, entonces tenemos que solicitar muestras de estos lugares para poder llenar estas zonas y poder decir que tenemos una buena representación del país. Y eso es lo que nosotros le llamamos como gestión de redes, que es uno de los trabajos fundamentales que hacemos acá también en Ciencia, la gestión de las redes. Y la vigilancia genómica también fue ampliada, se está ampliando a influenza, inclusive ya hay varios genomas de influenza que hemos generado. Ahora, cuando hacemos todo esto, y aquí yo les dejo también los enlaces, si en algún momento alguien tiene dudas, igual me puede contactar. Vamos a ver, es importante que usted haga su vigilancia genómica para saber qué es lo que está circulando en el país, pero usted también es importante que conozca qué es lo que puede llegar a circular en el país, cuál es el riesgo asociado y entonces eso le permite a usted decidir si debería o no tomar acciones. Y eso pasa, se hace gracias, o uno lo puede hacer gracias a esta página de la OMS que se llama Seguimiento de Variantes, en donde ellos colocan todas las variantes de interés que hay circulando en el mundo y cuál es la evaluación del riesgo. Entonces, la evaluación del riesgo para esa variante en particular, lo que le dice a ustedes, si es más transmisible, si es más severa, básicamente. Como les digo, recientemente todas las evaluaciones de riesgo de las variantes que han ido surgiendo, todas demuestran que tiene una mayor transmisibilidad, pero generalmente no severidad. Y eso pasa con JN1, que es la variante de interés más reciente en la circulación y que está representada o que está dirigiendo en gran medida el aumento de los casos en el hemisferio norte y probablemente también el aumento de los casos que se observó acá en el país. Entonces, en esta página usted puede conocer qué hay, digamos. Entonces, a qué le tiene que tener usted cuidado en el momento que aparezca. Sabemos que hay que tenerle cuidado a JN1 y entonces nos venimos a los datos de la vigilancia genómica del país y vemos como para las últimas semanas representados por el color verde que es, ¿qué? JN1. Entonces, ven, al fin y al cabo, y esto permitió, y hablando de esos que estaba escuchando la doctora Guzmán, el hecho de estar esperando que llegara la variante JN1 finales del año pasado, que ven que empezó a circular poco a poco, hasta que ya es casi que la mayoría, la mayor porcentaje de la circulación, o no de la circulación, pero por lo menos de lo que se secuencia, es JN1 le permitió a los servicios de salud prepararse de mejor manera para poder afrontar lo que podía ocurrir a la hora, en el momento que ingresara o que hubiera una mayor circulación de JN1. Entonces vean cómo la vigilancia permite la toma de decisiones, que era lo que les estaba mencionando. Este informe de vigilancia genómica es interactivo, no es nominal, entonces lo pueden acceder en el momento que ustedes quieran en la página web. Si alguien quisiera el enlace, pues se lo puedo pasar. Y esto era también esto, en realidad quería ilustrar acá varias cosas. Por un lado, el papel de los cerdos. Y es que lo que pasa es que hay diferentes cambios genéticos que se pueden dar en los virus de influenza aviar que les permitían adaptarse a los humanos. Por ejemplo, en las aves, los receptores a los que se unen los virus tienen un tipo de enlace que es alfa 2,3. Y además en las aves, la temperatura, el tracto digestivo, que es donde se alberga el virus de influenza, no es en el tracto respiratorio como nosotros, sino que principalmente en el tracto digestivo, está a 40 grados centígrados. ¿Y qué es lo que pasa? Que en los seres humanos la temperatura del tracto respiratorio superior es aproximadamente 33 grados y el inferior es más o menos 37 grados. Y en el tracto respiratorio superior tenemos enlaces que son diferentes. Vean que son alfa 2,6, por eso viene otro color. Y en el tracto respiratorio inferior son alfa 2,3, que es este mismo humano.
Entonces, el virus que viene de influenza de un ave, el virus influenza que viene de un ave, podría presentar cambios para poderse adaptar a la temperatura de replicación en el tracto respiratorio superior, que es lo que le permitiría transmitirse mucho más fácil, porque si, por ejemplo, tenemos un virus que solamente se alberga en el tracto respiratorio inferior, es más difícil que salga de ahí para infectar a otras personas. Pero ¿qué fue lo que pasó con COVID y lo que pasa con muchos virus respiratorios? Que se replican muy bien en el tracto respiratorio superior, entonces se liberan muy fácilmente para poderse transmitir entre personas, y eso es otro factor asociado con una posible aparición de una pandemia. Pero también se relaciona con que si, por ejemplo, tenemos un virus de influenza aviar, que vean que tiene este tipo de enlace y llega al tracto respiratorio inferior, que es el mismo tipo de enlace, puede provocar un cuadro más grave. Y eso es lo que pasa con los casos de influenza aviar. La influenza aviar altamente patogénica tiene una mortalidad de más o menos del 50%, que es una mortalidad mucho más alta de que cualquiera de los otros virus respiratorios estacionales. Y se relaciona mucho con esto. El asunto con el cerdo es que el cerdo puede infectarse tanto con virus que tienen los receptores, o sea, que se unen a receptores aviares como a receptores humanos. Y entonces eso lo que le permite es que pueda infectarse tanto de virus humanos como de virus de aves. Entonces, por eso en los cerdos ahí se les llama, bueno, tienen una expresión que se pueden mencionar como mixed vessels, como vasijas de mezcla, porque pueden recibir prácticamente todos los virus de influenza aviar y hacer lo que les dije ahora, de mezclarlos todos ahí para obtener un cóctel que al fin y al cabo podría pasar a los humanos y trae trozos del genoma del virus influenza aviar al cual no estamos expuestos, no está expuesta la población, entonces es un virus con potencial pandémico. Muchas de estas cosas son patrones de expresión que están relacionados con marcadores genéticos que también se podrían vigilar o de cierta manera por lo menos detectar mediante la vigilancia genómica. Entonces es otro aspecto muy importante por el cual la secuenciación, y tal vez aquí no tanto la vigilancia, porque habría que secuenciar tanto virus de cerdos como de aves como de humanos, pero sí por lo menos podría ayudar a, en algún momento, para proyectos en particular, poder detectar si se están presentando mutaciones que les permitiría a los virus de origen aviar adaptarse mejor a los humanos. Como para ir terminando, respecto a virus respiratorios sincicial, como ustedes saben, ya la FDA aprobó 2 vacunas contra virus respiratorio sincicial. Ahora, ¿por qué es que las vacunas contra virus respiratorio sincicial son importantes? Primero, representan una carga significativa a nivel global. El 33% de los casos de neumonía en niños son causados por virus respiratorio sincicial, y la carga de virus respiratorio sincicial es similar a la carga por virus influenza estacional en los mayores de 65 años. Entonces tenemos los grupos de niños y los grupos de mayores de 65 años. Tenemos una mayor causa de mortalidad, es una o sea, una causa de mortalidad importante. Uno de cada 50 muestras en niños de 0 a 60 meses y uno de cada 28 muertes en niños de 28 días a 6 meses son causadas por virus respiratorio sincicial. Tiene una carga económica importante. Se ha estimado que los costos de virus respiratorio sincicial en los niños jóvenes en 2017 estaban estimados en 5.45 billones de dólares. Y hay vacunas en camino. Y también hay como les mencioné anteriormente, hay un reconocimiento cada vez mayor respecto al impacto de virus respiratorio sincicial en la salud pública, que a su vez se relaciona con esto, con la mayor investigación y con la mayor toma de datos que ha habido de virus respiratorio sincicial. Como les mencioné, las 2 vacunas, en realidad, pues había una primera que había sido aprobada para la prevención de virus respiratorio sincicial en mayores de 60 años, pero luego también la FDA aprobó una para prevenir el virus respiratorio en bebés, que era hasta los 6 meses de edad, pero también, sí, también para mujeres en gestación entre las 32 y las 36 semanas de edad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el momento que usted empieza a aplicar vacunas, lo que está haciendo es sometiendo al virus a una presión. Entonces, el virus respiratorio sincicial ya no se va a reproducir así, digamos, sin problema, porque ya va a haber una respuesta inmune en la población gracias a las vacunas, y contra esa respuesta inmune el virus respiratorio sincicial va a chocar y va a estar chocando y va a estar chocando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo que pasa con todos los virus. El virus va a evolucionar, y la evolución se da gracias a las mutaciones para poder pasar esta pared.
qué es lo que pasa con COVID, ¿verdad? Entonces ya se puede saltar la pared gracias a mutaciones que se dieron, entonces esas son mutaciones de escape de la respuesta inmune generada por vacunación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Entonces, hay que establecer un sistema de vigilancia genómica de virus respiratorio sincicial para poder detectar cuando empecemos a tener estas mutaciones que van a permitir evadir la respuesta inmune. ¿Por qué? Entonces, en ese momento se tendría que ver cómo hace para fortalecer la vacuna para que pueda hacer frente a a esos nuevos virus respiratorios sincicial que pueden evadir la respuesta inmune, o no sé, cualquier otra medida, por ejemplo, hacer un booster, que eso se hacía mucho para COVID, ¿se acuerdan? Que se usaba la misma vacuna, pero se hacían boosters. Entonces, ese booster subía la respuesta inmune y aunque tal vez no era una respuesta inmune que estaba diseñada específicamente contra el virus que estaba circulando en ese momento, sí ayudaba a limitar o por lo menos a prevenir las hospitalizaciones y los cuadros graves, que eso era lo que se permite, eso es lo que se persigue con la vacunación de COVID y con la vacunación de influenza. Y aquí nada más como para mencionarlo rápidamente, lo que les dije al principio, nosotros tenemos programas de ensayos de aptitud para los laboratorios, porque como ya nosotros no hacemos, somos los que hacemos las pruebas, entonces establecimos un programa de ensayos de aptitud para hacer seguimiento del desempeño de la red, poder identificar puntos de mejora para el diagnóstico y establecer canales de comunicación. Entonces, en el último programa del 2023 hubo 35 participantes, de los cuales 33 tuvieron un desempeño satisfactorio. Y es muy importante mencionar que muchos de esos participantes tenían capacidad no solamente para SARS-CoV-2, sino también para influenza, porque cuando empezamos en el 2020, casi que todos eran solo SARS-CoV-2, pero ahora todos pueden hacer, o sea, casi todos pueden hacer también influenza y una gran parte, además de poder hacer virus SARS-CoV-2 y influenza, también pueden hacer otros virus respiratorios. Entonces, esto es una muestra de cómo la red, otra vez vamos a lo mismo, de cómo la red se ha fortalecido para poder hacer la vigilancia de virus respiratorios. Esto es nada más el esquema de cómo es que están compuestas las muestras incógnitas que nosotros mandamos y cómo las caracterizamos muy bien, tanto desde el punto de vista de las PCRs como desde el punto de vista de la secuenciación del genoma para poder saber que lo que estamos mandando es realmente lo que nosotros pensamos que es. Y entonces así se evalúa a los laboratorios, se les hace inclusive una comparación de los valores de CT de la PCR, que los que trabajan aquí con PCR conocerán lo que es el valor de CT, para tener una idea de cómo se pueden comparar las diferentes técnicas de laboratorio que se usaron para el panel. En donde teníamos, por lo menos para el 2023, el SIGIN. También teníamos este Allplex RB Master, es el de Sijin, el Sijin RB Master. Luego también tuvimos unos participantes con el Kiastat de Kiagen. Con Vita PCR habían dos, tanto el de solamente COVID como el de COVID influenza. Y también los Gene Expert que todavía andan por ahí. La caja yo creo que ya se usa mucho menos, me parece. No sé si ya lo están usando más, pero también se usa mucho en los laboratorios privados, que son muy importantes también para la vigilancia de virus respiratorios. Bueno, la referencia de muestras positivas a Inciensa es muy importante así como para esquematizar. Tienen que enviar muestras positivas para influenza A y B de la vigilancia centinela y luego de la no centinela también tienen que enviar las muestras positivas por influenza A y B de Grupo Especial de Vigilancia de IRAG, los especiales centinela, digo los no centinela, y todos los laboratorios del país tienen que mandarnos los casos sospechosos de influenza aviar, los casos de influenza A o sospechosos y los casos de influenza A de personas que hayan tenido contacto con animales, porque eso es un caso inusitado, una persona, bueno, en realidad es una IRAG que haya tenido contacto con animales, pero para este caso lo vamos a tratar igual, una influenza de una persona con contacto con animales, eso podría ser un caso inusitado, entonces esa muestra se tiene que mandar acá. También las influencias no subtipificables, que son aquellas muestras que se corren por un ensayo que puede subtipificar, como por ejemplo el BioFire, y no lo logra y el mismo equipo le da una señal o le dice que solo se pudo obtener el marcador de influenza A, pero no se sabe cuál es el subtipo que es. ¿Por qué? Porque ese podría ser un subtipo que no circula de manera estacional en los seres humanos. Luego también se tienen que enviar muestras positivas para SARS-CoV-2 para la vigilancia genómica, de acuerdo a los criterios técnicos y epidemiológicos que están en este momento en los lineamientos de vigilancia de COVID, y siempre, 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 por favor, con la boleta Inciensa R85 debidamente llena. Para ir terminando, y esta yo creo que ya ahora sí de verdad la última, el trabajo en redes es fundamental. Las redes tanto nacionales como internacionales, y todo empieza en los laboratorios. Vamos a ver, todo empieza en los laboratorios que toman las muestras, a los cuales en realidad todo está fundamentado en ustedes, en los laboratorios, pero también está fundamentado en todos los profesionales, el profesional de salud que ayuda a atender al paciente y que al final contribuye a la captación del dato de ese caso que se va a utilizar para la vigilancia.
Y luego la vigilancia centinela representa una de las mayores herramientas para generar indicadores que permitan la toma de oportunas decisiones en salud pública. Y aquí es importante mencionar que no solamente datos. La vigilancia se basa en el análisis de la información para la toma de decisiones. Y si tenemos datos que no están analizados, no podemos obtener información. Y si no podemos obtener información, no nos sirve para vigilancia. Entonces, al fin y al cabo, vean que hacer vigilancia no es solamente atender un montón de pacientes, por ejemplo, va a ser un montón de pruebas. Todos los datos que se generan a partir de este montón de trabajo que usted hizo se tiene que analizar para poder generar información. ¿A qué obedece que las clínicas y áreas de salud no estén realizando pruebas de paneles respiratorios en pacientes con síntomas respiratorios francos que podrían estar infectados por algunos virus en cuestión? Que en clínicas y áreas de salud, que son nuestros menores, los niveles de la caja, este sería el primer nivel de atención. Sí, la pregunta tiene una respuesta compleja porque depende de muchos factores y uno de los principales factores es la capacidad de recursos o la capacidad instalada en el laboratorio, en esa área de salud, de acuerdo a los recursos que le han sido asignados por la misma Caja Costarricense de Seguro Social. Y además porque el otro punto al que hay que ver es si es necesario para el diagnóstico o si es necesario para la vigilancia. Si es un área de salud y es un caso ambulatorio, puede ser que ya se haya definido que tal vez no es necesario hacer la prueba porque no se necesita para el manejo del paciente, que sería muy diferente si ese paciente estuviera grave y requiriera hospitalización. Y lo otro es la vigilancia, porque como yo les mencioné, si fuera una IRA, no necesariamente se le va a tomar una muestra porque no entra dentro de la vigilancia de laboratorio. La vigilancia de laboratorio entraría para un caso ambulatorio que es captado en la vigilancia centinela, que son las enfermedades tipo influenza. Entonces, al fin y al cabo, va a depender de esas dos cosas. Va a depender de si es necesario hacerlo para vigilancia, de acuerdo a los protocolos, al reglamento de vigilancia, al protocolo de vigilancia, y si es necesario hacerlo para el manejo clínico. Pero en un caso estamos hablando de salud pública, en otro caso estamos hablando de salud individual. Y en salud individual, que también obedece a los recursos que han sido asignados por la misma caja, ahí sí yo creo que estaría un poco aproximando mucho la respuesta, pero podría ir por ahí. Y vean como cuando yo mencioné las estrategias de vigilancia, había una estrategia que iba apuntada específicamente a los trabajadores de salud precisamente por lo mismo, porque los trabajadores de salud están expuestos a muchas cosas, o sea, a todo, digamos. Entonces, al estar expuesto a tantas cosas, tienen un factor de riesgo más grande, no solamente para sí mismos, sino para la salud pública. Como usted dijo, para diseminar algo que al fin y al cabo podría ser algo peligroso. Ahora, en el protocolo de 2018, que era el único en el que se trabajaba, bueno, se mencionaba, luego se tomó un poco para los movimientos de COVID, se hablaba de que los trabajadores de salud iban a hacer un grupo especial de vigilancia, pero iban a hacer un grupo especial de vigilancia de IRAG. Entonces, se les iba a dar mucha importancia a los trabajadores de salud que desarrollaran IRAG. Entonces, todos los trabajadores de salud que desarrollaran IRAG se les tenía que hacer prueba. Y ahorita estamos trabajando con la doctora Guzmán en esto de los trabajadores de salud, pero lo que sí todavía no hemos terminado de definir, y ahora que se lo menciona, gracias, porque en realidad hay que hablarlo muy bien, si vamos a incluir a los trabajadores de salud dentro de las estrategias integradas de vigilancia, es decir, que va a incluir prueba no solamente para los IRAG, sino que también para los casos ambulatorios. El asunto con los paneles respiratorios, y esto lo digo porque sé que hay una confusión a nivel institucional con respecto al uso original que que se pensó en el momento en el que se hizo la compra de estos reactivos. Lo digo porque yo pertenezco a la Comisión Nacional de Compras de Laboratorio, entonces conozco de primera mano la información. Las compras que se hacen vienen planteadas por la Coordinación Nacional de Laboratorios y esta compra es exclusiva para vigilancia epidemiológica, no para diagnóstico, ¿verdad? Originalmente así fue concebida. Entonces, por ejemplo, es una cantidad limitada de paneles que se distribuyen alrededor del país solamente a las unidades Centinela. Entonces, por ejemplo, nosotros en San Carlos nos asignan 30 paneles. Bueno, nosotros también procesamos las de Fortuna porque ellos no tienen la plataforma, pero en teoría solo podemos procesar 30 muestras al mes. Es un asunto de limitación de recursos. Además, estas pruebas, cada una cuesta $150. No cuesta $5 como una glucosa, ¿verdad? Entonces, creo que originalmente ese fue la idea, un poco racionalizar los recursos, ¿verdad?
entiendo que en ciertas situaciones podría ser diferente. También contamos con otros paneles como el de Sijin, que detecta ocho virus respiratorios, ¿verdad? Pero originalmente la concepción de esta compra tenía esa limitación y sí, la sigue teniendo, ¿verdad? Entonces, es un poco como informativo para que más o menos sepan por qué es que los paneles no se le realizan a todo el mundo, ¿verdad? Sino que tienen un fin específico. Doctor, lo mismo, yo creo que hemos visto que hay por parte de la caja como una necesidad en ahorrar recursos. Con la pandemia adquirimos varios equipos para montar PCR y aún así, como dijo el compañero anteriormente, hay una limitación de recursos, pero también se fue un montón de plazas y creo que debemos enfocarnos también en que esta vigilancia podríamos ser una gran red para favorecer nuestro país y dotar de recursos humanos también que se requiere. Creo que la caja en eso nos ha abandonado, ¿verdad? No sé si está haciendo alguna gestión de parte de ustedes, haciendo presión a la caja para fortalecerla en ese sentido. Es complicado, digamos, por el hecho de que cuando usted va a montar su sistema de vigilancia, usted tiene que hacer su sistema de vigilancia de acuerdo a los recursos que usted tiene disponibles. Por eso antes, con la vigilancia centinela, se hacía solamente en unos cuantos lugares. ¿Por qué? Porque usted sabía que con los recursos que usted tenía, si usted quería tener información de calidad, datos de calidad, iba a tener que hacerlo solamente en pocos laboratorios. Ahora, el escenario de antes de la pandemia y el escenario de ahora es muy diferente. ¿Por qué? Porque ahora la capacidad instalada en la red para poder hacer pruebas moleculares es muchísimo mayor. Ahora, el hecho de que haya una capacidad instalada mayor no significa que también existen todos los recursos. Entonces, al fin y al cabo, se tiene que, vamos a ver, se tiene que decidir si se incrementan los recursos para mejorar la vigilancia o la vigilancia se adecua a los recursos que hay y entonces digamos que los sitios centinela se bajan o no son tantos tal vez. La cantidad de muestras que se tomaban en 2018, por ejemplo, eran 3 muestras por semana apenas, 3. Solamente Pavas tenía permitido hacer 5 por una alta densidad poblacional, todos los demás eran, las áreas de salud eran solamente 3. Y luego el protocolo de COVID primero se aumentó a 15 y luego se aumentó a 30. Entonces vean que con solo aumentar a 30 ya estamos aumentando la cantidad de pruebas que se están haciendo. Es decir, que sí se asignaron más recursos para poder hacer la vigilancia centinela. Entonces, al fin y al cabo, se tienen que ver los recursos, pero también es lo que les decía yo en la charla, no se trata solamente de hacer un montón, porque la vigilancia centinela no se trata de hacer un montón, se trata de hacer y hacer bien. Entonces usted tiene que definir qué es lo que usted tiene disponible o qué es lo que necesita para hacer una buena vigilancia y tener datos fuertes, datos de calidad con toda la información epidemiológica completa y no solamente eso, sino que sea sostenible en el tiempo. Y eso fue lo que pasó con lo que pasó con la pandemia. Tal vez se hizo una vigilancia intensificada de virus respiratorios, pero nos dimos cuenta que no era sostenible. ¿Por qué? Porque se acabaron las plazas gemeliadas. Bueno, ustedes saben mucho mejor que eso, pero yo he escuchado a varios colegas diciendo que ya no hay plazas. Y los reactivos, que como mencionó el doctor Ruiz, que tiene toda la razón, el panel de Wi-Fi es un panel muy caro. Es más, cuando uno va a reuniones por fuera y uno le pregunta, ¿y cómo hacen ustedes la vigilancia de virus respiratorios? Y uno dice, con el Film Array, todo el mundo le da a uno cara de rico. Es que de verdad, y no es por ser así, pero la gente de afuera termina pensando que aquí nosotros tenemos muchísima plata para hacer vigilancia porque el costo del panel respiratorio es muy caro. O sea, si, como dijo él, se aproxima a los $200, cuando muchos otros países lo que hacen es, y no sé, muchas veces hacen pruebas que son diferentes. Ahora, somos un país muy diferente y eso es una de las cosas que nos permite estar bien ubicados en la vigilancia regional de virus respiratorios, porque somos un país que hemos hecho tradicionalmente las cosas bien y somos en general un referente para qué es lo que está ocurriendo en la región centroamericana, porque no hay tan buena información como la que nosotros aportamos. Pero sí tenemos que ver si es sostenible estar haciendo tantos paneles respiratorios por año. Y si no, se podría utilizar el panel de Sijin, eso sí, y eso sí, se tendría que distribuir la muestra dentro de la red de laboratorios que ustedes conocen mucho mejor que yo. Pero entonces aquí el punto son dos cosas, así ya para resumir, que para hacer la vigilancia se tiene que contar o se tienen que usar los recursos disponibles, eso por un lado, y por el otro lado, que si se va a mejorar la cantidad o si se va a ampliar la cantidad de muestras que se hace, eso tiene que ir de la mano con un buen dato un buen dato para poder hacer una buena vigilancia, porque si empezamos a hacer un montón de pruebas, pero luego ahí no hay nadie
acomode esa información para permitir ver estacionalidad, inicio de la temporada, cuáles grupos de riesgo se están afectando, cuál es la severidad, las edades y todo ese tipo de cosas. Al fin y al cabo no estamos haciendo vigilancia, nada más estamos haciendo una mayor cantidad de pruebas para diagnóstico, y las dos cosas no son lo mismo. Si bien es cierto, la vigilancia se alimenta del diagnóstico en este momento, no es que sea lo mismo. Entonces ahí hay que definir eso, pero lo que yo sí sé es que por lo menos la doctora Guzmán, la doctora Giselle Guzmán, sí ha estado trabajando para obtener más recursos para los laboratorios, y eso va de la mano también con el doctor Juan Carlos Villalobos, que también lo he escuchado mencionar. Hasta luego, mucho gusto, y gracias a ustedes más bien por estar acá.